Y por estos días de economía de post-cepo, son más las preguntas que las respuestas que quedan picando en la coyuntura. Es un poco el tema que me interesa conversar con el licenciado Ricardo Delgado, economista y presidente de Analítica Consultora. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nino? Gracias por venir. Por favor, un placer. Bueno, se me ocurre que las preguntas son todas muy importantes desde ya en materia de coyuntura económica, pero hay una que se me ocurre clave, que es la referida a la sustentabilidad y competitividad del tipo de cambio. ¿Qué opinás? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, yo creo que vos estás yendo a la división que me parece que es necesario hacer siempre en este tipo de cambios de régimen, porque lo que hubo en la Argentina a partir del acuerdo con el Fondo y la salida del cepo fue un cambio de régimen en la política cambiaria y monetaria. Salimos de un dólar cuasi fijo, que se devaluaba apenas un 1% mensual, y ahora vamos a un sistema de bandas en donde adentro de la banda el tipo de cambio va a flotar. Por supuesto va a flotar en términos nominales. Hay que ver, como bien vos planteás, la dinámica hacia adelante, qué puede pasar con la inflación vinculado a esto. Pero yo te diría, a ver, en el corto y cortísimo plazo, evidentemente ha habido una salida ordenada, exitosa, si querés. No ha habido cimbronazos. Por lo menos incruenta. Incruenta, no hubo cimbronazos cambiarios. De hecho, el tipo de cambio nominal hoy es inferior al que teníamos digamos, en los dólares financieros hasta antes de la salida del cepo. Y eso me parece que es importante, le permite al gobierno empezar a transitar un camino que ahora sí va a ser, obviamente, resorte de la política del Banco Central, ver hacia dónde va a dirigir los objetivos. Yo creo que hay una tendencia, porque el gobierno además tiene como objetivo central bajar la inflación, hay una tendencia a mantener la lógica de la apreciación del tipo de cambio, es decir, que el dólar nominal aumente menos que el ritmo de los precios, y eso va a hacer todavía más compleja la situación de competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Y ahí entra a jugar sustentabilidad y competitividad, bueno, claramente. Exactamente. Y yo creo que también al final del camino lo que hay que tratar de cuidar siempre en la Argentina, no solamente es lo fiscal, sin duda, sí, claro, es un paso absolutamente necesario. Yo creo que el gobierno eso lo ha hecho bien. El mundo de los pesos lo ha ordenado de manera, te diría, no sin costos, sin duda, siempre eso tiene costos. Uno puede discutir la forma en que se hizo el ajuste fiscal, pero el ajuste fiscal está, y eso hay que valorarlo y hay que sostenerlo, trabajarlo para sostenerlo. Pero por otro lado, en esta economía bimonetaria, el mundo de los dólares también es muy importante. Entonces, también hay que cuidar las reservas. Reservas que son prestadas de manera, digamos, importante, significativa. El aporte del fondo ha sido, en particular el fondo, también organismos, el Banco Mundial, se está esperando algún repo de bancos internacionales. Pero digo, el fondo le ha dado a la Argentina una suerte de oxígeno que era muy necesario, pero bueno, ahora esos dólares hay que cuidarlos y hay que administrarlos de la manera más inteligente. ¿Qué opinas del régimen de bandas implementado? Bueno, por eso yo creo que hay parte de la decisión implícita de apreciar para bajar la inflación, está en el régimen de bandas. Vos sabés, las bandas se ajustan en más uno en el techo y menos uno el piso. Si vos querés sostener la competitividad en los niveles iniciales, bueno, tendrías que estar ajustando las bandas por la tasa de inflación. La tasa de inflación no va a ser en el corto plazo el 1% y en consecuencia ese es un indicio que te da pistas acerca de hacia dónde quiere ir la política cambiaria, por lo menos en el corto plazo. Claro. Y tengamos cuidado de vuelta. ¿Por qué? Porque la Argentina en el mes de marzo tuvo un déficit en la cuenta corriente de casi 1.700 millones de dólares. ¿Qué quiere decir el déficit en la cuenta corriente? Básicamente, la diferencia entre todos los dólares que por cualquier concepto ingresan a la Argentina, básicamente exportaciones, por supuesto, la principal fuente de ingreso de divisas. La salida. Pero también, por ejemplo, los turistas que vienen y gastan en la Argentina versus los turistas argentinos que viajan al exterior y el pago de importaciones y de deuda. Entonces, esa diferencia de 1.700 millones de dólares casi en el mes de marzo no es sostenible en términos de dinámica, dada la situación del Banco Central. Entonces, cuidado. Entonces digo, hay que hacer una dicotomía, una diferencia entre el corto plazo,
que está bien, se está ordenando y es necesario que se consolide, y el mediano y largo, que genera este tipo de pequeñas alertas por ahora. Hablaste de apreciación cambiaria, y apreciación cambiaria muchas veces o siempre es sinónimo casi que de desaliento a las exportaciones, Sí, claro. estímulo a las importaciones. ¿Qué va a pasar con esas dos variables clave que mencionaste y con el consumo interno? Te agrego, es así, y te agrego un dato más, el mundo. El mundo hoy juega un rol complejo para las exportaciones argentinas, y te diría, si la guerra comercial entre Estados Unidos y China se sigue profundizando, se sigue agudizando, bueno, lo que China no pueda vender en el mercado americano va a empezar a venderlo al resto del mundo, y nosotros estamos abriendo la economía en un contexto en donde todas las economías tienden a cerrarse o tienden a por lo menos a protegerse más frente a las importaciones, y ahí hay un problema que, de vuelta, al final del camino termina pegando en las reservas del Banco Central. Entonces, ahora, yo te diría también, Nino, lo siguiente, para ser muy, muy claros. Ninguna salida en términos de mejora de competitividad se da devaluando. En una economía como la Argentina, en donde la reacción a la devaluación es automática en el impacto en el traslado a costos y a precios, finalmente, digamos, no deberíamos pensar en que la devaluación es una salida. Es la panacea. No, que no lo es. Te da un par de meses, pero no mucho más que eso. Y la verdad que genera, obviamente, más pobreza, más excluidos, situaciones sociales más vulnerables, ¿no?, de las que ya tenemos. Dicho esto, hay un gran dilema, y es que lo que sabemos los economistas que hay que hacer, que es bajar impuestos, reducir el costo argentino, todo lo que ya sabemos para mejorar la competitividad, lleva tiempo. Lleva tiempo, requiere acuerdos, requiere negociaciones, leyes, todas cuestiones que, digamos, primero, exigen tiempo, y además están en cabeza de un gobierno que no ha demostrado demasiada vocación por el diálogo, por el encontrar la solución con el otro que no piensa igual, ¿no? El gobierno va para adelante, rompe, y a veces hace falta, me parecen, mecanismos más de consenso para lograr algunos objetivos que tienen que ver, en este caso, con la política cambiaria, que es absolutamente central para la Argentina. Muchas veces privilegiando la macroeconomía a expensas de ese consenso que estás reclamando de alguna forma, ¿no? Bueno, porque hay una variable clave en la macro, en las decisiones económicas, en la política económica, que es el tiempo. Claro. Y hay reformas que llevan tiempo. Y muchas veces el tiempo te juega a favor y a veces en contra. Entonces, sostener políticas en el tipo de cambio, esperando que lleguen esas soluciones en el mediano y largo, a veces puede generar situaciones este tipo de cambio que vos ubicás tentativamente más cerca del piso que de la media entre piso y techo, ¿es bueno para atentar a la inversión externa directa? Bueno, a ver, hay sectores, esto hace que la Argentina digamos... Que es una apuesta del gobierno también, ¿no? Sí, yo te diría, a ver, creo que, de vuelta, las inversiones extranjeras miran el mundo, no miran a la Argentina solamente, miran el contexto global, y el contexto global es un contexto más complejo para las inversiones. Incluso en sectores en donde Argentina naturalmente es competitivo, o digamos, gas y petróleo, para decir un caso concreto. Hoy las inversiones mineras, para decir otro caso, están bastante ralentizadas, los precios han caído. Entonces, Argentina tiene en Vaca Muerta niveles de productividad incluso superiores en algunos casos a los de Permian en Estados Unidos. Es un lugar claramente interesante para la inversión. No hay muchos más con este tipo de cambio. ¿Por qué? Porque finalmente el tipo de cambio bajo lo que te hace es que tus costos sean altos en dólares. Y si vos tenés costos altos en dólares, la capacidad de producción para vender al mundo, en un mundo además más complejo, se hace más difícil, ¿no? Por otro lado, y hablando de inversiones, pero supongo que especulativas exclusivamente, el gobierno le puso un parking de 6 meses a través del cual las empresas o individuos que quieran invertir tienen que necesariamente dejar 6 meses
la inversión los no residentes, congelada, claro, los no residentes. Los no residentes. Lo cual se me ocurre que es un pragmatismo muy interesante. Sí. A diferencia de lo que pasó en la salida del cepo de Macri, que no había ningún tipo de parking. Sí. Creo que habla bien de una lectura, digamos, de que lo que financieramente pasó en esa época, que fue, bueno, todos sabemos cómo terminó. Dicho esto, me parece que el gobierno ha sido muy pragmático en muchas cosas. Digo, haber sacado el cepo cuando hubo dólares suficientes para poder hacerlo. Cepo que se eliminó parcialmente. Se eliminó para vos, para mí, para los que nos están viendo. Para las empresas. Para las empresas no, se bajó, sí, se bajaron los plazos para importar, pero las tesorerías que tienen pesos, y muchas tienen muchos pesos, tienen que seguir operando en el mundo de los pesos, no pueden dolarizarse libremente. Está muy bien. ¿Vos creés que el mercado va a avalar, va a bendecir este tipo de cambio más cerca de la banda inferior? Bueno, en el corto plazo la Argentina está nuevamente entrando en una normalización financiera que veremos cómo evoluciona. Insisto, tenemos que seguir muy de cerca y cotidianamente la evolución de las reservas, ver qué hace el Banco Central con su tasa de interés, por ejemplo. Ahora ya no ya hay un objetivo más de cantidad de pesos, el famoso M2, claro, y no de tasa, pero bueno, a veces la tasa está en niveles que genera alguna vocación mayor por dolarizarse. Digo, eso es lo que hay que seguir en el corto plazo y por supuesto la baja del riesgo país, ¿no? Que yo creo que eso es central para que la Argentina eventualmente, como dice el acuerdo con el fondo, en algún momento del año que viene, no este año, pueda volver a los mercados. Y estamos en un año electoral. ¿Qué onda de este tipo de cambio con el consumidor, con la gente de a pie? Bueno, el consumo está, por lo menos hasta fin del año pasado, venía caminando por dos andariveles. Una cosa es el consumo masivo, supermercados, que venía muy estancado, muy planchado, sin recuperación. Eso se observa, se nota, se percibe. Y por otro lado, de la mano del crédito, había crecido fuertemente el consumo durable. Motos, automóviles, hubo una fuerte recuperación. Electrodomésticos, digo. Esas dos realidades del consumo me parece que ahora van a empezar a juntarse. ¿Qué quiero decir? No veo que el consumo pueda seguir rebotando a la velocidad que lo hizo en el consumo durable, porque creo que el crédito se va a empezar a contraer. Necesariamente porque vos tenés que contener la cantidad de dinero. El gobierno no va a poder seguir fomentando que los bancos otorguen tanto crédito, justamente porque quiere controlar ese famoso M2. Claro. Que es su medida. ¿Y el poder adquisitivo de la gente qué va a pasar con la apreciación cambiaria? Bueno, en términos de dólares, a este gobierno y a todos les gusta tener un dólar barato, justamente porque la sensación térmica de ganar más en dólares siempre es rentable políticamente. Y de vuelta, estamos en un año electoral. El riesgo de eso es que la dolarización sea muy importante, digamos. Ahora te voy a dar otro dato de la época de Macri. En las épocas en donde vino el fondo, 2018-2019, la dolarización de los particulares mensual oscilaba entre los 800 y 1.500 millones de dólares mensuales. No es un dato menor. Para que tengamos un primer dato, a 6 días contabilizados, hábiles, información disponible de los bancos, los depósitos en dólares de los particulares crecieron 1.300 millones de dólares. Esto quiere decir que son compras de los particulares que están en los bancos. A diferencia de, hoy uno no puede salir a comprar más de 100 dólares por caja en un banco, pero puede hacerlo a través de su home banking, convertir los pesos en dólares y dejarlos ahí, por supuesto. Se los puede llevar al día siguiente, ¿no? Si quiere, por supuesto, también. Pero digo, eso no está pasando. Ahora, eso hace que los bancos empiecen a tener de vuelta un nuevo colchón de dólares, producto de la dolarización. Prestables y para encajes. Prestables y para encajes, que facilita al Banco Central y le da más capacidad y más aire en dólares a los bancos. Hay que ver cómo sigue el consumo. En un año electoral me parece una variable clave, ¿no? Va a ser seducir al electorado. Yo te diría que el gobierno tiene que, a mi juicio, está apuntando a lograr llegar a una tasa de inflación lo más baja posible en octubre, y por eso el mecanismo cambiario, lamentablemente a veces en el corto plazo hace que... presenta dudas, por lo menos. Exactamente.
Gracias. Sin olvidar de que la que vota es la gente. Los mercados no votan Los y en mercados no todo votan. caso desestabilizan si algo no les gusta. Exactamente, es así. Gracias, Ricardo. A vos. Muy Gracias, amable, Nino. como siempre. Gracias. Fue Ricardo Delgado, el economista presidente de Analítica Consultora. Después de la pausa, más mercados por expertos.